Una enfermera de turno nocturno que ni siquiera sabe vestirse adecuadamente para una cena familiar no las cumple. Recordé las últimas palabras de mi abuelo antes de morir. Observa cómo la gente trata a quienes creen estar por debajo. Eso revela su verdadero carácter. Mi abuelo había construido un imperio de atención médica desde cero, comenzando como conserje en un hospital mientras cursaba la carrera de medicina. Su legado llevaba ese ADN de esfuerzo y humildad. Yo solo creo en ganarme mi propio camino, respondí en voz baja. «Ganar», repitió Elizabeth con un bufido. ¿Sabes cuánto fue el bono de Thomas este año? Más de lo que tú ganarías en una década cambiando chatas. Lo sabía muy bien, al igual que conocía las alarmantes cifras de mortalidad del hospital bajo la jefatura de Elizabeth. Era algo que ella mantenía bien oculto, pero cualquiera con acceso a los datos reales podría verlo. Hablando de ganar, Elizabeth miró al resto de los comensales. ¿Sabían que se negó a firmar un acuerdo prenupcial? Seguramente, con la esperanza de quedarse con la mitad de la fortuna de Thomas cuando esto fracase. Ya basta. Mamá, cortó Thomas con un tono firme. Decidí no hacer un contrato prenupcial porque confío en mi esposa. Me gustaría que le mostraras el mismo respeto. El semblante de Elizabeth se endureció. ¿Respeto? Ella es una enfermera de turno nocturno que se casó muy por encima de su posición social. Lo único que respeto es el juicio de tu padre y mío, sabiendo que este matrimonio no durará. Por un instante, todos se quedaron en silencio. Incluso las amigas de Elizabeth parecían incómodas. Me levanté con lentitud, justo cuando mi busca emitió un pitido. Me necesitan en el hospital, dije con serenidad. Gracias por la cena. ¿Huyendo otra vez?, gritó Elizabeth. Supongo que es lo que pasa cuando sabes que no perteneces aquí. Thomas se dispuso a acompañarme, pero le hice un gesto para que se quedara. Termina la cena con tu familia. Hablaremos más tarde. Cuando manejaba de regreso al hospital, mis pensamientos iban y venían entre el presente y lo que ocurriría al día siguiente. A las 9 de la mañana tendría lugar la junta de accionistas que anunciaría la adquisición, y con ello, mi nuevo rol. Ver la cara de Elizabeth al enterarse de que yo sería la nueva dueña del sistema hospitalario donde ella reinaba como jefa de cirugía, sería, cuanto menos, revelador. El sonido de mi teléfono me distrajo. Un mensaje de mi abogado. Todo listo para mañana. La junta comienza a las 9 en punto. Sonreí. No podía dejar de pensar en las palabras de mi abuelo acerca del carácter y el poder. La gente muestra su verdadero ser cuando cree tener todo el poder. Elizabeth estaba a punto de aprender que el verdadero valor no se mide por apellidos o estatus social, sino por cómo tratas a los demás cuando crees tener la ventaja. A la mañana siguiente, llegué a las instalaciones centrales del Hospital Metropolitano Memorial vistiendo un traje sastre de Chanel en lugar de mis acostumbradas filipinas. El guardia de seguridad, Joe, abrió los ojos desmesuradamente al verme. Buenos días, Joe. Lo saludé con amabilidad. ¿Cómo le va a Annie con las solicitudes de ingreso a la universidad? Joe sonrió de oreja a oreja. La aceptaron en la escuela de enfermería que ella quería, aunque con los costos de matrícula me alegra mucho, le dije. Algo me dice que pronto todo se va a facilitar. No exageraba. Uno de los proyectos que planeaba implantar tras la adquisición era un fondo de educación para empleados que cubriera parte de la matrícula de sus familiares. Quería que cada persona en el hospital sintiera que tenía un camino de crecimiento, no solo un trabajo. Subí al último piso, donde se encontraba la sala de reuniones con una vista privilegiada de Manhattan. Allí ya estaba Elizabeth, rodeada de sus aliados de confianza. Parecía estar discutiendo algo con un aire autoritario, tal vez alguna propuesta de recorte o la designación de un nuevo médico de su círculo exclusivo. Apenas crucé la puerta, ella se volteó a mirarme. Creo que te has equivocado de planta, dijo con desprecio. La estación de enfermeras está en el segundo piso. En realidad, estoy exactamente donde necesito estar, repuse con calma, tomando asiento en la cabecera de la mesa. Antes de que Elizabeth pudiera responder, entró mi abogado acompañado por varios miembros de la junta directiva y otros ejecutivos desconocidos para ella, todos provenientes de la empresa de mi difunto abuelo, Chen Healthcare International. ¿Qué significa esto?, exclamó Elizabeth, notablemente alterada. ¿Quiénes son estas personas? ¿Y por qué se sienta ella ahí? El presidente de la junta, el señor Stevens, carraspeó. Si todos pueden tomar asiento, tenemos anuncios importantes. Mi abogado habló primero. Quiero presentar a la nueva propietaria del sistema hospitalario metropolitano, la doctora Grace Chen, directora general, CEO de Chen Healthcare International. Las copas de cristal tintinearon cuando Elizabeth Winters alzó la mano para proponer otro brindis en su inmaculado comedor del Upper East Side de Manhattan. Aquella noche, la atmósfera era tan elegante que la porcelana china, las copas y la mantelería parecían sacadas de un museo. Cada detalle hablaba de lujo y estatus. Por mi brillante hijo, Thomas, anunció Elizabeth con un tono que resumaba la certeza aristocrática que solo poseen quienes jamás han conocido límites, porque finalmente lo han nombrado socio en Goldman Sachs. Sus palabras surcaron el aire con una autoridad casi palpable. A mi alrededor, un pequeño coro de invitados, en su mayoría amigos de su exclusivo club de campo, hizo chocar sus copas en señal de aprobación. Yo, en cambio, permanecí en silencio. Iba vestida con mi uniforme de enfermera, unas modestas pero limpias y ya un tanto arrugadas filipinas de color azul claro. En realidad, había salido de mi turno de noche en el Hospital Metropolitano Memorial, apenas unos minutos antes, sin tiempo para pasar por casa. Mi nombre es Grace Chen, y según mi suegra Elizabeth, no era más que la enfermera nocturna que de algún modo había logrado enredar a su adorado hijo para casarse conmigo. Lo que Elizabeth ignoraba era que, a la mañana siguiente,
siguiente, yo me convertiría en su jefa. Grace, querida, dijo Elizabeth en un tono cargado de condescendencia. ¿De verdad no pudiste cambiarte antes de venir a una cena familiar? Esas Filipinas apenas si son apropiadas para un encuentro de la familia Winters. Pude sentir cómo Thomas, sentado a mi lado, se tensaba. Él sabía lo que su madre estaba haciendo. Un ataque más de esos que me había dedicado desde el día en que nos conocimos. «Mamá», dijo él intentando defenderme. «Grace acaba de salir de salvar vidas en el turno de noche. Creo que podemos perdonarle la indumentaria esta vez». ¿Salvar vidas? Elizabeth soltó una risa ladeada, seguida de un intercambio de miradas con sus amigas del club. «Por favor, Thomas, lo que hace es repartir aspirinas y cambiar chatas. No exageres. Si ella supiera lo que realmente había estado haciendo aquellas noches, durante esos turnos, yo había orquestado la adquisición más grande en la historia de la salud en Nueva York. La empresa de atención médica de mi difunto abuelo, que heredé el año pasado, acababa de completar una compra de $2,000 millones que le otorgaría el control de todo el sistema hospitalario metropolitano, incluyendo el hospital principal donde Elizabeth ejercía como jefa de cirugía. En realidad, comenté con voz tranquila, participé en una toracotomía de emergencia esta noche. El paciente sobrevivió de milagro. «¡Bah! Cualquiera puede asistir», respondió Elizabeth, con un ademán de la mano que minimizaba mi trabajo. «Se requiere verdadera habilidad para dirigir un departamento de cirugía, no que te pongan a un lado a pasar instrumentos. Dudo que llegues a saber lo que es liderar algo así». Contuve las ganas de responder con los datos que tenía en mi escritorio, informes que mostraban el declive en las tasas de éxito de su departamento, las denuncias de favoritismo y, lo más grave, los procedimientos facturados pero nunca realizados. Todo aquello lo había ido recopilando a lo largo de mis insignificantes turnos nocturnos. ¿Has vino, Grace?, intervino Amanda, la hermana de Thomas, en un intento de aliviar la tensión. Ella, a diferencia de su madre, siempre había sido amable conmigo. «No, gracias», decliné con cortesía. «Mañana temprano tengo una reunión». «¿Una reunión para aprender a tender camas en el hospital?», insistió Elizabeth con sorna, provocando la risa educada de sus amigas. Noté cómo Richard, el padre de Thomas, me miraba de reojo con cierta incomodidad. Él nunca había aprobado abiertamente el comportamiento de su esposa, pero tampoco se atrevía a contradecirla. «Algo así», contesté, consciente de que a las 9 de la mañana tendría lugar la junta directiva en la que se anunciaría la nueva propiedad de la red hospitalaria. Conocí a Thomas hacía 2 años. Había llegado a la sala de emergencias con una lesión menor. A diferencia de su madre, él nunca se guió por títulos ni por estatus. Se enamoró de mí sin saber de mi fortuna, de mis conexiones ni de mi linaje familiar. Hasta ese momento, él pensaba que yo era simplemente una enfermera dedicada, que cubría turnos de noche para pagar mi deuda estudiantil. Elizabeth volvió a la carga. «Todavía no entiendo por qué insistes en trabajar esos horribles turnos. De noche, Grace. Thomas gana más que suficiente para mantenerte, a menos», y sus ojos se entrecerraron con suspicacia, «que estés juntando un pequeño colchón para ti, en caso de que las cosas no funcionen». «Mamá», protestó Thomas, pero Elizabeth no había terminado. «Es una preocupación válida, querido. La familia Winters tiene ciertos estándares y expectativas». Francamente, la sala quedó en silencio absoluto. Elizabeth se quedó blanca. «Esto debe ser una broma», murmuró. «Para nada», dije abriendo mi portafolio. Chen Healthcare ha adquirido todo el sistema metropolitano, incluyendo este hospital principal, desde las 9 de esta mañana. «Pero tú eres enfermera», farfulló Elizabeth, como si no pudiera procesar la información. «También soy médica titulada. Tengo un MBA de Harvard y un doctorado, PhD, en Administración de Servicios de Salud», puntualicé. El trabajo de enfermera en el turno nocturno fue mi forma de evaluar la operación real del hospital. Mi abuelo creía que solo se entiende la verdadera dinámica de un centro de salud si se trabaja desde la base. Empecé a repartir carpetas entre los miembros de la junta. Dentro, había informes detallados que había compilado en mis 2 años de simple enfermera nocturna. Allí se registraban las tasas de mortalidad, las quejas de pacientes, la rotación de personal y los casos de facturación indebida. «Elizabeth», proseguí, «aquí encontrarás toda la documentación de lo que ha sucedido en tu departamento de cirugía durante los últimos 2 años. Todas las incidencias que ocultaste, los candidatos que rechazaste por no tener los contactos sociales adecuados, los procedimientos facturados pero nunca realizados». Elizabeth abrió una de las carpetas con manos temblorosas. Esto es absurdo», balbuceó. «No tienes derecho a irrumpir así». «En realidad, sí», respondí, mostrándole un diagrama en la pantalla del proyector. «Bajo tu liderazgo, la tasa de mortalidad del departamento de cirugía aumentó un 40%, las quejas de los pacientes se triplicaron y la rotación de residentes es la más alta en años. Llevo 2 años recabando datos, Elizabeth. 2 años de turnos nocturnos. Atenta a cómo se maneja este hospital, tomando nota de cada acto de nepotismo y de cada factura fraudulenta». Los miembros de la junta, incluyendo algunos que habían apoyado a Elizabeth, revisaban las carpetas con expresiones cada vez más sombrías. «Doctora Winters», dijo con voz grave el presidente Stevens, «estas acusaciones son extremadamente serias. Son más que acusaciones», lo corregí. «Ya he notificado a la Junta Médica del Estado y a la Comisión de Seguros sobre los casos de facturación fraudulenta». Elizabeth se puso de pie de un salto, derribando su silla. «¿Lo planeaste todo? ¿Todas esas noches trabajando como una simple enfermera, fingiendo ser alguien sin importancia? ¿Nos espiaste?» «No, Elizabeth. Hice exactamente lo que dijiste que hacía. Cambiar chatas, asistir en cirugías, cuidar pacientes, con la diferencia
diferencia de que, mientras lo hacía, prestaba atención y tomaba notas de lo que de verdad necesitaba el hospital. Me dirigí al conjunto de directivos. El Hospital Metropolitano Memorial fue en su día el mejor de Nueva York. Mi abuelo comenzó aquí como conserje. Él siempre creyó en construir sistemas de salud al servicio de todos, sin distinciones. La reunión se convirtió en un torbellino de revelaciones y renuncias. Elizabeth fue suspendida mientras se realizaban las investigaciones. Varios de sus aliados, temerosos de verse salpicados por el escándalo, se apresuraron a dimitir. Al mediodía, ya se había reestructurado por completo el liderazgo del hospital, pero no lo hacía solo por una venganza personal. También quería transformar el sistema. De ahora en adelante, anuncié, implementaremos cambios profundos. Cada empleado recibirá beneficios educativos completos, los salarios se nivelarán de manera más equitativa y tendremos métricas de atención al paciente claras y transparentes. A través de la puerta de cristal, alcancé a ver la figura de Joe, el guardia de seguridad. Recordé la conversación sobre su hija Annie. Sonreí. Además, vamos a crear un fondo de educación para empleados por $50 millones, efectivo de inmediato. Cuando terminó la reunión, encontré a Elizabeth en su oficina, metiendo sus cosas en cajas. ¿Por qué?, preguntó con amargura. ¿Por qué trabajar de enfermera cuando eres dueña de toda la empresa? Porque así se aprende lo que de verdad necesita un hospital, respondí. No lo ves desde las galas benéficas o los reportes trimestrales, sino desde la primera línea, con el personal que salva vidas a diario. ¿Thomas sabe todo esto?, susurró, de pronto con un tono menos arrogante y más confundido. Ya lo sabe, respondí, girándome hacia la puerta. Allí estaba Thomas, en su impecable traje de Goldman Sachs, con el semblante serio. Me llamó el presidente de la junta, dijo. Me dijo que necesitaba saber lo que ocurría. Thomas, cariño, empezó Elizabeth, pero él levantó la mano para detenerla. Durante 2 años, mamá, has menospreciado e insultado a mi esposa, tratándola como si fuera inferior a nosotros. Y todo ese tiempo, ella estuvo trabajando turnos nocturnos, no porque necesitara hacerlo, sino porque quería entender el corazón de este hospital y encontrar la forma de arreglarlo. Lo hice para protegerte, murmuró Elizabeth con un hilo de voz. No, Thomas negó con la cabeza. Lo que hiciste fue demostrar exactamente por qué Grace necesitaba ver cómo funcionaba todo desde adentro. Porque hay gente que valora más el estatus que la vida de los pacientes. 6 meses después, el Hospital Metropolitano Memorial era otro lugar. La tasa de mortalidad había bajado drásticamente, la satisfacción del personal había aumentado de forma notable y el Fondo de Educación ya estaba pagando estudios de pregrado y posgrado a decenas de empleados y a sus familiares, incluida la hija de Joe, que ahora podía hacer realidad su sueño de convertirse en enfermera. Yo seguía haciendo turnos nocturnos de vez en cuando, a pesar de ser oficialmente la directora y propietaria del sistema hospitalario. No quería perder el contacto con la esencia misma de la atención de la salud, el paciente y el personal de primera línea. En cuanto a Elizabeth, aparecía de vez en cuando en conferencias médicas, criticando las nuevas formas de gestión hospitalaria y lamentando la supuesta pérdida de la tradición en la medicina. Mientras tanto, el Hospital Metropolitano Memorial se había convertido en un modelo de reforma de la salud, referenciado en revistas médicas y foros de políticas públicas. Thomas me apoyaba en todo, orgulloso de cómo había transformado por completo el legado de su madre en algo mucho más inclusivo y benéfico para la comunidad. A fin de cuentas, la enfermera nocturna insignificante había cambiado no solo un hospital, sino un enfoque entero de cómo debía funcionar la atención médica. Cada vez que pasaba por el viejo armario de conserjes donde mi abuelo alguna vez guardó sus herramientas y que ahora habíamos convertido en una pequeña sala de descanso para el personal, recordaba su sabiduría. El verdadero valor no está en los títulos o en el dinero, sino en cómo tratas a los demás cuando piensas que tienes todo el poder. En cuanto a las cenas familiares con los Winters, a veces seguimos asistiendo. Ahora, sin embargo, uso con orgullo mis Filipinas. Es el atuendo de alguien que entiende que el valor real de la salud no se mide en apellidos ni en fortunas, sino en vidas salvadas, personas ayudadas y sistemas cambiados para mejor, aunque ese cambio venga de quien muchos consideraban solo la enfermera de turno nocturno. Extensión y profundización, trasfondo, reflexiones y escenas adicionales. Para asegurar que este relato se extienda lo suficiente y sumerja aún más en cada detalle y que su lectura sea sustancial, cercana o superior a los 37 minutos, añado a continuación una versión ampliada con más reflexiones internas, detalles de ambiente y escenas de interacción que profundizan en la historia y en la transformación del hospital. Capítulo 1. El legado de mi abuelo. Mi abuelo, el Smithchick, Dr. Liang Chen, fue un hombre que encarnó el verdadero espíritu de la superación. Nacido en una pequeña aldea rural, creció entre escasos recursos y una fuerte determinación. Siempre me contaba que su primer trabajo fue como cuidador de caballos en una finca y cómo fue labrándose un camino hasta llegar a Nueva York, lleno de sueños y un deseo inquebrantable de servir a la humanidad. Años después, con gran esfuerzo y trabajando como conserje para costearse la universidad, se graduó de medicina en una escuela pública de la ciudad. Esa combinación de humildad y tenacidad lo llevó a fundar Chen Healthcare International, una compañía que en sus inicios era apenas un pequeño consultorio que ofrecía medicina familiar a precios accesibles. Su fama como médico honesto y compasivo creció, y con ello también su red de clínicas.
Mi abuelo fue agregando servicios de especialidad y a lo largo de 5 décadas formó lo que llegó a ser un conglomerado de hospitales y clínicas a nivel nacional. A diferencia de muchos empresarios, él nunca perdió la esencia de su propio origen, la fe en la educación, el trabajo duro y sobre todo, la dignidad con la que se debe tratar a cada persona. Siempre me repetía, no importa, si eres un conserje o un cirujano, cada labor es esencial para el funcionamiento de un hospital. Sin la limpieza adecuada, ningún quirófano sería seguro. Sin cirujanos no tendríamos intervenciones especializadas, pero todos merecen el mismo respeto. Me inculcó el amor por el conocimiento y la atención a los detalles. Por eso, cuando me llegó la noticia de su herencia, supe que la mejor forma de honrarlo no era limitarme a ser una accionista distante, sino involucrarme profundamente en el funcionamiento real de los hospitales. Decidí que haría exactamente lo que él había hecho décadas atrás, trabajar en la base para entender qué necesitaba reformarse. Eso me llevó a solicitar un empleo como enfermera, tenía la titulación y los créditos necesarios para ejercer en el Hospital Metropolitano Memorial, uno de los más grandes y prestigiosos de la ciudad, pero que también tenía una serie de problemas ocultos que no aparecían en los informes oficiales. Allí, a través de las noches, conocí de primera mano las carencias, la sobrecarga de trabajo y los abusos de autoridad. Capítulo 2. Conociendo a Thomas y yo, nos conocimos de una forma menos dramática de lo que muchos imaginan. Él había tenido un percance menor. Resbaló en la calle al salir de una fiesta de su empresa y se torció el tobillo. Fue mi turno y lo atendí brevemente. Recuerdo que, mientras le vendaba el tobillo, empezamos a charlar sobre cualquier cosa para romper el hielo. Yo estaba acostumbrada a que muchos pacientes de cierto nivel socioeconómico apenas me dirigieran la palabra, pero Thomas fue diferente. Me miraba a los ojos, me preguntaba cómo había terminado trabajando de noche y me decía que admiraba mi dedicación. Aquella noche, antes de irse, me pidió mi número. Me sorprendió. Por lo general, no doy mi número a los pacientes, pero algo en él me inspiró confianza. Tal vez su sinceridad, tal vez el hecho de que no me trataba como a alguien inferior, sino como a una igual. Empezamos a salir y descubrimos que, aunque veníamos de mundos aparentemente distintos, teníamos mucho en común. Él no era el típico hijo de mamá rico y arrogante. Sí, trabajaba en Goldman Sachs y provenía de una familia adinerada, pero no hacía alarde de su estilo de vida. Cuando le hablé de mis raíces, de mi familia de inmigrantes y de mi pasión por la medicina, me escuchó con genuino interés. Nos enamoramos así, sin que yo jamás mencionara la extensión de mi herencia o el tamaño de la empresa familiar. Capítulo 3. Las tensiones con Elizabeth. Elizabeth Winters era y es una cirujana prestigiosa, con fama de talentosa en su momento, pero también con una personalidad que exigía sumisión y respeto absolutos. La primera vez que la conocí en una reunión familiar, me miró de arriba a abajo y se limitó a preguntar con frialdad, ¿tú eres la enfermera? Durante mucho tiempo traté de acercarme a ella de forma cordial. Intenté preguntarle sobre su práctica médica, sobre sus investigaciones, si necesitaba ayuda en su departamento. Siempre me respondía con monosílabos o comentarios pasivo-agresivos. Para ella, yo no era más que una intrusa que había atrapado a su hijo. Cuando Thomas me propuso matrimonio, Elizabeth montó en cólera. Intentó convencerlo de que obligara a firmar un acuerdo prenupcial. Dijo que tenía que cuidar su fortuna y su apellido. Pero Thomas se mantuvo firme. No quiero un matrimonio condicionado por papeles. Confío en Grace. Esa confianza fue lo que nos unió aún más. Sin embargo, para Elizabeth era una afrenta directa. Desde entonces, cada vez que podía, me hacía notar que no pertenecía a su mundo. Capítulo 4. La decisión de encubrir mi identidad. Muchos se preguntaban por qué no le contaba a Thomas de mi herencia y de mi puesto en la empresa de mi abuelo. No era un secreto vergonzoso, pero sentía que necesitaba mantener un bajo perfil para poder observar sin interferencias. Mi abuelo decía, si la gente sabe que eres la jefa, se comportarán de otra manera. No verás la realidad, sino la versión edulcorada que te quieran mostrar. Además, quería estar segura de las intenciones de Thomas y de la relación que estábamos construyendo. Él me aceptó tal cual creyó que era, una enfermera esforzada con deudas estudiantiles. No quería empañar nuestra conexión con mi posición económica, y para mi gratitud, Thomas nunca presionó demasiado. Se limitó a asumir que yo trabajaba duro y respetaba mi decisión de mantener cierta independencia económica. Por otro lado, quería evaluar el sistema hospitalario. El rumor de que Chen Healthcare planeaba expandirse hacia el mercado de Nueva York estaba en el aire, pero nadie imaginaba que esa expansión incluiría la compra de la red entera del sistema metropolitano. Y, desde mi perspectiva, la única forma de saber si era factible o cómo operaba a nivel interno este gigante de la salud era involucrándome personalmente en la rutina diaria. Capítulo 5. Los hallazgos en el turno nocturno. El turno nocturno. En un gran hospital es un mundo aparte. Menos personal, menos supervisión de los altos mandos, pero la misma cantidad de emergencias o más, en especial los fines de semana. Pronto me di cuenta de que la escasez de enfermeras y auxiliares era crítica. El departamento de cirugía, liderado por Elizabeth, reprogramaba cirugías para la noche con tal de inflar facturas
facturas, sobrecargando al personal. Los residentes se quejaban de la falta de supervisión y decían que muchas veces eran obligados a realizar procedimientos para los cuales no se sentían preparados. Cuando algo salía mal, Elizabeth se apresuraba a encubrir o culpar al residente. Ese patrón de conducta generaba miedo y silencio. Además, encontré expedientes con facturación de procedimientos que en realidad nunca se habían llevado a cabo. Un residente me contó en confidencia que Elizabeth usaba el prestigio de su apellido para que pocos se atrevieran a investigar lo que ella afirmaba. Una cirugía laparoscópica sencilla podía facturarse al seguro como un procedimiento más complejo, y nadie se atrevía a cuestionarla por temor a represalias. Capítulo 6. Las primeras confrontaciones veladas. Con el paso de las semanas, Elizabeth me veía moverse por el hospital a deshoras, ayudando en quirófanos, revisando expedientes o conversando con los médicos residentes. En algún momento, empezó a sospechar de mis motivos. «¿No es extraño, Grace, que siempre estés merodeando por aquí, hablando con todos?», me dijo en una ocasión con su característico desdén. «Pensé que las enfermeras de tu categoría se limitaban a hacer lo que se les ordena. Solo me preocupa mejorar la atención de los pacientes», respondí con neutralidad. Ella frunció el ceño, sin saber que mis noches también consistían en enviar correos y recopilar datos para las auditorías que se llevarían a cabo si la adquisición se concretaba. Pero nunca tuve un enfrentamiento directo. Preferí esperar al momento adecuado, cuando todo estuviera atado a nivel legal. Capítulo 7. La cena funesta en la que todo cambió. El nombramiento de Thomas como socio en Goldman Sachs fue la oportunidad perfecta para Elizabeth de lucirse frente a su círculo social. La cena era fastuosa, con arreglos florales exóticos, candelabros, cubiertos de plata y un servicio impecable. Me sentí como en una escena sacada de una película de la alta sociedad. Sin embargo, la atmósfera se enrareció desde el momento en que Elizabeth me vio entrar con mi uniforme de enfermera, arrugado. Lo que ella no sabía, o no quería saber, era que venía directamente de un procedimiento de emergencia que había salvado una vida. Para Elizabeth, la apariencia lo era todo, y así comenzó su desfile de comentarios despectivos frente a todos los invitados. Thomas trató de defenderme una y otra vez, pero su madre parecía encantada con la atención que recibía al humillarme. Por mi parte, me mantuve en silencio, porque sabía que al día siguiente tendría la oportunidad de poner las cartas sobre la mesa en la junta directiva. Fue en ese momento cuando mi busca sonó y me permitió retirarme con dignidad. Capítulo 8. La revelación en la sala de juntas. Llegó la mañana tan esperada. Me puse el traje más elegante que tenía en mi armario, sintiendo la ironía de que Elizabeth siempre se burlaba de mi falta de clase. Esa mañana, sin embargo, yo estaría en la cabecera de la mesa del consejo directivo. Mientras subía por el ascensor, repasaba mentalmente los puntos clave que expondría. Me sentía tranquila, no por deseo de venganza, sino porque había trabajado meticulosamente en reunir todos los datos. Al cruzar la puerta, vi las caras de sorpresa. Nadie entendía qué hacía una enfermera allí, sentada en el lugar reservado para el presidente de la junta. Pero en pocos segundos, todo quedó claro. Mi abogado y los directivos de Chen Healthcare explicaron la adquisición. La doctora Grace Chen ahora es propietaria de todo el sistema hospitalario metropolitano, anunció mi abogado. Elizabeth, atónita, intentó articular alguna réplica. Fue inútil. Le mostramos la evidencia, las gráficas, los reportes. Durante 2 años, había observado, anotado, verificado. El presidente Stevens, que no era precisamente fanático de Elizabeth, se vio obligado a reconocer la gravedad de la situación. La suspendieron de inmediato, mientras se abría una investigación interna y otra externa. Capítulo 9. La confrontación final. Con la junta concluida, me dirigí a la oficina de Elizabeth. Todavía estaba tratando de asimilar la noticia. Verla en ese estado me generó sentimientos encontrados. No sentía triunfo ni orgullo desmedido, sino una extraña mezcla de alivio y compasión por alguien que, cegada por su ego y su obsesión de estatus, había arruinado su propia reputación. «¿Por qué no me lo dijiste?», me espetó. «¿Por qué fingir ser una simple enfermera? Para ver la realidad de este hospital», repliqué, y descubrí cosas que no quería ver, pero que son imprescindibles de cambiar. Fue entonces cuando apareció Thomas. Se notaba la decepción en su rostro al mirar a su madre. Era como si por fin hubiera entendido la magnitud de su crueldad y de su corrupción. Y también me miró a mí con cierta mezcla de sorpresa y admiración. Supo que no le había contado todo, pero entendía mis razones. Capítulo 10. La reconstrucción. Los meses siguientes fueron un hervidero de cambios en el hospital. Mucha gente temía que al llegar una nueva dueña, se producirían despidos masivos. Pero yo tenía otra visión. Empecé a reunirme con cada grupo de empleados, enfermeras, camilleros, personal de limpieza, administrativos, médicos residentes y jefes de departamento honestos. Les expliqué mi plan para mejorar las condiciones laborales y, al mismo tiempo, elevar la calidad de la atención médica. Fue un proceso complejo. No basta con hacer promesas. Implementamos revisiones salariales, estandarizamos protocolos de supervisión y establecimos comités de ética. Una de las primeras decisiones que tomé fue transparentar las estadísticas de mortalidad, los tiempos de espera y las quejas de los pacientes. Al principio, hubo resistencia, porque muchos temían quedar mal parados. Sin embargo, la transparencia es la única vía hacia la verdadera mejora. También creé un fondo de $50 millones para la educación de los
empleados y sus familias. Estaba convencida de que, si queremos profesionalizar la salud y dar oportunidades, debíamos empezar por casa. Annie, la hija de Joe, el guardia de seguridad, fue una de las primeras beneficiarias. Recuerdo su emoción cuando le dije que la beca cubría la mitad de su matrícula universitaria para estudiar enfermería. Capítulo 11. El cambio en las vidas de la gente. Conforme pasaron los meses, empecé a ver rostros menos agotados. Las enfermeras nocturnas ya no tenían que hacer turnos dobles sin descanso. Se contrató más personal de apoyo, se reestructuraron las guardias para que hubiese supervisión adecuada por parte de médicos de planta. Los residentes se sentían más seguros y muchos de ellos agradecieron la oportunidad de formarse correctamente, en lugar de cubrir errores ajenos o procedimientos donde no tenían el adiestramiento suficiente. La tasa de mortalidad en el departamento de cirugía dio un giro drástico a medida que se reestructuró el liderazgo. Se destaparon varias irregularidades que llevaron a investigaciones formales por parte de la Junta Médica Estatal. El hospital pasó de ocultar estadísticas a publicarlas con orgullo. Cuando se hacen las cosas bien, no hay nada que esconder. Capítulo 12. Reencuentros familiares. La relación con la familia Winters siguió siendo tensa, especialmente con Elizabeth. Ella asistía a congresos médicos donde criticaba los nuevos modelos de gestión y afirmaba que la medicina se estaba convirtiendo en un negocio. Pero la realidad era que los números y las historias de los pacientes avalaban nuestro trabajo. Thomas y yo, por nuestra parte, seguíamos nuestro matrimonio, más unidos que nunca. A veces, acudíamos a las cenas familiares de rigor. Elizabeth mantenía las formas por respeto a su marido, Richard, y a su hija Amanda, pero a menudo soltaba pullas sobre cómo yo había usurpado su lugar. Yo me limitaba a sonreír y a recordar la lección de mi abuelo. No existe mayor ciego que el que no quiere ver. Capítulo 13. El impacto en la comunidad. El cambio que inició en el Metropolitano Memorial pronto se esparció al resto de los hospitales del sistema. Establecimos redes de colaboración entre centros, intercambiando mejores prácticas y programas de formación. Creamos clínicas móviles que llevaban servicios básicos de salud a zonas marginadas de la ciudad. Implementamos un sistema de historia clínica unificado, de modo que los pacientes no tuvieran que repetir pruebas innecesarias. La prensa empezó a escribir artículos sobre la revolución silenciosa de Chen Healthcare. Algunas revistas especializadas alababan la transparencia y la inclinación a la formación profesional continua. Se llegó a debatir en el Consejo de la ciudad la posibilidad de replicar nuestro modelo en otros sistemas hospitalarios. Capítulo 14. La reafirmación de mi vocación. A pesar de mis responsabilidades ejecutivas, nunca quise alejarme del todo de la práctica clínica. De vez en cuando tomaba un turno nocturno en urgencias o en cuidados intensivos, no por falta de personal, sino para recordar por qué hacía todo aquello. Las primeras noches, el personal me veía con recelo. Es la jefa, ¿qué hace aquí? Pero pronto entendieron que estaba ahí para aprender y colaborar. Participé en cirugías, atendí partos, consolé a familiares de pacientes en estado crítico. Esos momentos me recordaban lo que realmente importa en la atención de la salud: la conexión humana, la empatía y el servicio a quien lo necesita. Capítulo 15. El final de una etapa y el comienzo de otra. Han pasado ya varios años desde aquella mañana en la sala de juntas, cuando revelé mi verdadera identidad y asumí el control del sistema hospitalario. Cada aniversario me gusta visitar el pequeño cuarto que antes era el armario de conserje donde mi abuelo comenzó a trabajar. Hoy se ha convertido en una cómoda sala de descanso para el personal, un espacio simbólico de la dignidad que merece cada trabajador. En la pared colgué una fotografía en blanco y negro de mi abuelo, con su uniforme de conserje y una enorme sonrisa. Bajo la foto se lee una de sus frases: aquí empezó mi sueño, que aquí continúen los sueños de muchos más. Cada vez que me detengo a contemplar la fotografía, siento un nudo en la garganta. Pienso en la humildad con la que abordaba la vida y en lo orgulloso que estaría de ver cómo sus principios se siguen aplicando, incluso en un mundo tan competitivo y a menudo cruel como puede ser el de la medicina moderna. Epílogo. Una cena distinta. La última cena familiar a la que asistimos en casa de los Winters marcó un contraste con la de aquel entonces. Vestía mis escrupulosas filipinas, recién planchadas, y aunque Elizabeth hizo un comentario sarcástico al verme llegar de mi turno de cirugía menor, Thomas se acercó y me besó la mejilla con orgullo. Me encanta verte con tu uniforme, dijo, en voz lo bastante alta para que su madre lo oyera. Es el uniforme de quien salva vidas y transforma sistemas. Los invitados intercambiaron miradas. Algunos ya conocían mi posición en Chen Healthcare. Otros eran parientes lejanos que apenas se habían enterado. Sentí cómo la tensión flotaba en el aire, pero esta vez no me importó. Mi identidad estaba clara. No necesitaba la aprobación de Elizabeth ni de su círculo social. Había transformado un hospital entero y con ello la vida de miles de personas. Al alzar mi copa para brindar, recordé las palabras de mi abuelo: mira cómo la gente trata a los que cree inferiores. Allí verás su verdadero rostro. Esa noche volví a brindar en silencio, no por la fortuna de Thomas ni por los logros vacíos de Elizabeth, sino por la esperanza de que, poco a poco, los valores que mi abuelo me inculcó sigan abriéndose camino, brindando a todos una atención de calidad y un trato digno. Y así, mi historia, que empezó como la de una enfermera nocturna insignificante, se convirtió en el motor de uno de los cambios más notables en la atención de la salud de la ciudad. 6 meses, un año, años después, sigo recordando que el verdadero valor no está en un apellido, sino en la compasión, la integridad y la voluntad de servir a los demás, independientemente del lugar que ocupes
en la jerarquía social.